¿Qué tal, queridos amigos? Hoy les quiero hablar de un tema importante, que es el agua, la especulación y los contratos al futuro. Y eso a raíz de un titular que he visto por ahí que va más o menos así: el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street en medio del temor a su escasez. ¿Qué podemos decir de esto? Hay un montón de errores, vamos a explorarlos uno por uno. Ok, vamos a ver el primer error. Eso no tiene nada que ver con Wall Street. Wall Street tradicionalmente es el lugar donde se compra y vende acciones y bonos, títulos de deuda de empresas. Entonces, de hecho, Wall Street viene de la calle Wallstraat en Ámsterdam, porque en algún momento, tenemos que recordarlo, en Nueva York era todavía Nuevo Ámsterdam. Pero Wall Street es el lugar donde se encuentra la bolsa de valores más importante del mundo. Sin embargo, ahí no se compra y vende contratos de futuros. Eso se hace en Chicago. En Chicago, tradicionalmente, está la bolsa más importante donde se compra y vende contratos al futuros de una gran diversidad de materias primas. Entonces, ese es el primer error. Incluso si pensamos en Chicago, hoy por hoy la gran mayoría de transacciones se hace de una forma virtual a distancia. Ya nadie llega realmente a la bolsa físicamente en Chicago. Ese es el primer error. Segundo error es esta ignorancia sobre cómo funciona la especulación y por qué es importante. Entonces déjeme primero ilustrarlo con un ejemplo. Imagínense que un especulador, antes que los demás, se da cuenta de que, por ejemplo, una cosecha fracasa, digamos, de café en África, ¿no? Entonces, en ese momento, él podría comprar y vender a raíz de esta información. En concreto, lo que haría es aumentar la demanda por café en el corto plazo, es decir, mayor demanda, un mayor precio del café, pero la contraparte es que en algún momento en el futuro este mismo especulador también tiene que vender, porque si no, no logra ganar absolutamente nada. Entonces, para sacar una ganancia tendría que aumentar la oferta del café en el futuro y así baja un poco el precio del café. En ese sentido, el especulador estabiliza mercados, es decir, en ausencia de este especulador que se da cuenta de una mala cosecha de café en la África, efectivamente el precio estaría bajo, mucho más bajo de lo que debería ser en el corto plazo, y de repente, cuando ya se da cuenta el mercado que va a haber menor oferta de café, de repente tenemos un aumento en el precio del café. Es decir, los especuladores y la especulación permite que los mercados sean menos volátiles, que los precios son menos fluctuantes. Obviamente, el primer beneficiario de la especulación es simplemente el usuario, en muchos casos el productor agrícola, ¿verdad? Y segundo, obviamente no solo el productor agrícola, sino también el consumidor, es decir, todos nosotros. En ese sentido, tenemos que entender para qué sirve la bolsa de valores y para quiénes sirven estos contratos al futuro de agua. Tenemos que entender que un productor agrícola en Estados Unidos, digamos, alguien que produce trigo, probablemente tiene que vender a un precio fijo o establecido para sus proveedores, pero tiene un problema. Y ese problema es que sus precios, sus costos pueden fluctuar. Imagínense que ellos fijan un precio hoy para la venta de una cosecha de trigo que se va a entregar en unos meses o en medio año de aquí, pero mientras tanto sus costos podrían fluctuar bastante agresivamente. Es decir, de repente podría aumentar el precio del agua, que es un recurso que necesita el productor de trigo, y de repente, por el aumento en el precio del agua, en el costo del agua, el productor agrícola de trigo en este caso se ve en un problema, porque se ve que sus márgenes se están reduciendo, que efectivamente la ganancia que pensaba que iba a tener ya no lo va a poder obtener. Ahora bien, el mercado de futuros es tan importante porque permite una mayor división de trabajo.
una mayor especialización en la economía mundial. Imagínense que ahora, con el mismo ejemplo del productor de trigo, que tienen que tener en cuenta el precio del agua, él efectivamente está especulando al precio del agua. Si él vende trigo a un precio establecido hoy que se va a entregar en 6 meses, asumiendo que el precio del agua no va a fluctuar muy y jugar muy en su contra, él está especulando. Todos especulamos. Lo que realmente pasa cuando hablamos de la especulación y de Chicago y contratos de futuros es que se puede tercerizar el componente de riesgo por precio a un tercero. Entonces, en este caso, el tercero es el especulador y el especulador ahora asume el riesgo del productor de trigo sobre el precio del agua. Es decir, a través de esos contratos al futuro, el productor de trigo puede fijar su costo de agua y entonces si el precio del agua sube o baja es un riesgo que asume un tercero, en este caso un especulador. Permite entonces que el especulador se especializa en la especulación y el productor de trigo se especializa únicamente en la producción de trigo, que es su fuerte. Su fuerte no es anticipar cambios en los precios del agua. Entonces, esos contratos permiten una mucho mejor planificación por parte del productor agrícola y permite reducir muchísimo la incertidumbre que sufre un productor en este caso trigo, pero puede ser cualquier productor agrícola o cualquier usuario de agua, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas para los consumidores? Pues efectivamente que los precios no fluctúan tanto, no hay esos precios o esos cambios abruptos en los precios de los alimentos y entonces permite una experiencia mucho más cómoda y agradable por parte del consumidor. Hay ejemplos de que prohibieron el mercado de futuros, pues sí, existe. Tenemos el caso de la cebolla y fue básicamente por presión de un lobby de productores de cebollas. El precio de la cebolla cayó y ellos echaron la culpa a los especuladores, que obviamente son las víctimas fáciles en estos casos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues efectivamente los precios de las cebollas se volvieron sumamente volátiles. Y me refiero a que el precio de la cebolla podría fluctuar 100-150% en cuestión de un mes. Y eso obviamente es un caos para los productores porque ya no saben cuánto producir o con qué costos podrían producir porque no tienen ni idea que van a poder cobrar cuando ya cosechan efectivamente sus cebollas. Entonces fue un gran fracaso, pero fue exitoso la prohibición, pero los resultados han sido nefastos y desastrosos para la industria de cebollas. Imagínense también, por cierto, las personas que usan cebollas como recurso, ¿no? Imagínense un productor de sopa de cebolla que de repente se ve enfrentado con un precio que podía ser el doble o el triple un mes y luego la mitad el siguiente mes. Es imposible realmente planificar tus ventas, tus operaciones y el consumidor, por tanto, también se ve reflejado. O sin cebolla de sopa, sin oferta de cebolla de sopa porque el precio es demasiado volátil en las cebollas, o dos, podría haber precios muy cambiantes también, ¿no? Entonces uno se va a su restaurante favorito y un día la sopa de cebolla está a $5 y el otro está a $20, ¿verdad? Por cómo fluctúan los precios de las cebollas. Ok, curiosamente hay otro caso también de la venta de boletos de películas de cine y esto efectivamente fue un lobby de la industria existente de películas, de un lobby en Hollywood, y obviamente tiene el mismo problema. Efectivamente los productores independientes de películas podrían dejar el riesgo y la incertidumbre sobre la venta de boletos de sus propias películas, de sus propias producciones, a terceros, a especuladores. Entonces especuladores ofrecían efectivamente un pago para obtener los ingresos por la venta de boletos más adelante. Eso le permite a los productores de cine y los productores de películas pues enfocarse en lo que mejor saben, que es no especular sobre la venta de boletos en el futuro, sino sobre
cómo producir la película de la mejor forma posible, ¿no? Entonces permite que los artistas sean artistas y que efectivamente la parte o gran parte de la incertidumbre económica que conlleva una producción de una película pues queda en manos de especuladores profesionales, es decir, una mayor división de trabajo que nos podrían dar muchísimas películas, y no solo de Hollywood sino también de una gran diversidad de productores. En tiempos recientes también hemos visto cómo impacta el mercado de futuros en la volatilidad de un bien, en este caso Bitcoin. Creo que hace un año casi empezó a cotizar también en Chicago, o al menos se empezaron a permitir la compra y venta de contratos del futuro de Bitcoin. Creo que el primer mes o los primeros 2 meses el precio se volvió bastante volátil, pero hoy por hoy, un año después de la introducción de los contratos del futuro, el precio del Bitcoin es mucho más estable, hay menos fluctuaciones, es menos volátil. Entonces, efectivamente ha sido un éxito la introducción del mercado de futuros en el caso de Bitcoin, y va a ser un éxito tanto como la cebolla como para el agua. Entonces, los miedos pues no son justificados, la especulación no es mala y tenemos que permitir que se crean contratos al futuro en cualquier industria para cualquier bien que el mercado desee comprar y vender. Y tenemos que recordar que en muchos casos son productores que se mueven en este mercado y que pueden, digamos, externalizar el riesgo y la incertidumbre o parte del riesgo de sus operaciones a especuladores profesionales que son especializados en anticipar cambios en la oferta y demanda en mercados, probablemente no el fuerte de muchos productores. Entonces nos da mejores bienes, nos da más bienes y nos permite una economía mucho más estable que en ausencia de estos especuladores. La especulación no es mala y es una gran bendición que el agua, como cualquier otra materia prima, ahora también se puede vender y comprar a través de esos contratos al futuro en Estados Unidos. Gracias y nos vemos pronto.